Bienvenidos de nuevo a otra historia en Venganza Perfecta. Antes de empezar, cuéntenos desde qué parte del mundo nos están viendo. Ahora sí, sumerjámonos en la historia de hoy. Aquel día, mientras mi padre y yo volvíamos en coche de visitar la tumba de mi madre, nos pidieron que nos detuviéramos a un lado de la carretera para una revisión de rutina. El oficial de policía trató con mi padre como de costumbre, pero sus ojos parpadearon brevemente cuando miró los documentos. Entonces, inesperadamente, un joven oficial me apartó de la multitud de vehículos, bajando la voz. Escucha con atención. Ten siempre cuidado con los peligros que te rodean, especialmente los más cercanos a ti. Cuídate de la persona que crees que te protegerá. Me quedé atónito, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Por qué diría eso? ¿Se refería a mi padre? Lo que sucedió a continuación me arrastró a una verdad horrible, algo que nunca me había atrevido a imaginar en mis 34 años de vida. Mi nombre es Owen Stenton, tengo 34 años y soy un emprendedor hecho a sí mismo de Houston, Texas. Soy el dueño de Brain Fit, una cadena de gimnasios y centros de fitness. Una marca que construí con sudor, lágrimas y innumerables noches sin dormir. De ser un joven con grandes sueños y los bolsillos vacíos, convertí Brain Fit en un símbolo de fuerza y determinación en esta ciudad. Cada gimnasio es una parte de mí, desde los espejos relucientes y las pesas pesadas hasta cada gota de sudor en los suelos de madera. Pero si me preguntas de qué estoy más orgulloso, no hablaré de dinero o fama. Te contaré sobre mi viaje. Un viaje sin nadie que me guiara, solo yo. Mis caídas y mi determinación para volver a levantarme. Pero hoy, sentado en el SUV con mi padre, ya no me sentía como el hombre invencible que suelo ser. Las palabras del oficial de policía, Seth Mayer, según la placa con su nombre en el pecho, seguían girando en mi mente como una advertencia ominosa. Miré a mi padre, Douglas Stenton, que conducía tranquilamente, tarareando una vieja canción. A sus 60 años, con el pelo entrecano y una figura alta e imponente, todavía conservaba el aire digno de un hombre experimentado. Mi padre es empleado del Tribunal de Sucesiones, respetado por la comunidad. Siempre aparecía con trajes impecables, una sonrisa tranquila y una voz cálida y firme que hacía que la gente confiara en él fácilmente. En Houston lo llaman Sinje. Stenton, un padre modelo, un ciudadano ejemplar, el tipo de hombre que cualquiera querría en su familia. Pero sé que mi padre no es perfecto. Tenía momentos de mal genio, arrebatos repentinos cuando yo era joven, especialmente cuando mi madre aún vivía. Mi madre, la mujer más dulce que he conocido, siempre fue el puente entre mi padre y yo. Falleció hace 5 años, víctima de un derrame cerebral repentino. Desde entonces, solo hemos sido mi padre y yo, pero siempre ha habido una brecha entre nosotros que ninguno de los dos se atrevía a abordar. Amo a mi padre. Lo respeto, pero a veces siento que algo no está bien, una vaga intuición como si estuviera ocultando un secreto. Crecí en una familia que desde fuera parecía perfecta. Mi padre era el pilar, mi madre la guardiana del hogar, y yo era el hijo obediente que estudiaba bien y que más tarde prosperó por su cuenta. Pero cuando mi madre falleció, las cosas empezaron a cambiar. Noté que mi padre se obsesionó más con el dinero, especialmente a medida que Brain Fit comenzaba a crecer. A menudo preguntaba por la empresa, los ingresos, las acciones, con una curiosidad que no le había visto antes. Pensé que era solo su forma de mostrar preocupación o quizás le preocupaba que tropezara en el despiadado mundo de los negocios. Pero después de la advertencia del oficial hoy, ya no estoy seguro. Todavía recuerdo vívidamente el día que murió mi madre. Estaba en uno de mis gimnasios, justo firmando un contrato de arrendamiento para un nuevo local, cuando mi padre llamó. Su voz temblaba, algo raro en un hombre que siempre parecía tener el control. Tu madre. No lo ha logrado, Owen. Corrí al hospital, pero era demasiado tarde. Yacía allí fría, con el rostro tranquilo como si estuviera durmiendo. Mi padre me abrazó, llorando como un niño. Fue la primera vez que lo vi tan vulnerable. Después del funeral, se volvió más callado, pero también comenzó a entrometerse más en mi vida.
Me dijo que invirtiera con cuidado, que le dejara administrar parte de mis activos para evitar riesgos. Acepté, no porque sospechara algo, sino porque confiaba en él. Es mi padre, el hombre que me crió, el que siempre pensé que me protegería hasta el final. Pero ahora, mientras el coche avanzaba por la carretera hacia casa, las palabras del oficial Sedmayer cortaban la niebla en mi mente como un cuchillo. Miré a mi padre, todavía tarareando su canción, con los dedos tamborileando en el volante. «Papá, en el cementerio hoy, ¿notaste algo extraño?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. Se volvió hacia mí, levantando una ceja con una leve sonrisa cruzando su rostro. «¿Extraño? ¿Qué hay de extraño, Owen? Siempre eres tan desconfiado». Se rió entre dientes, pero noté que sus ojos no se encontraron con los míos. Se desviaron como si estuviera ocultando algo. No respondí, solo asentí y me giré para mirar por la ventana. Houston pasaba por fuera, los imponentes edificios, las bulliciosas calles y el deslumbrante sol de Texas. Esta ciudad me había visto crecer de un niño soñador a un hombre de éxito. Pero ahora sentía que estaba en una encrucijada donde todo en lo que siempre había creído comenzaba a desmoronarse. Cerré los ojos, tratando de deshacerme de la advertencia del oficial Sedmayer. Pero se aferraba a mí como una sombra. «Cuídate de la persona que crees que te protegerá». Esas palabras fueron como una piedra arrojada a un lago en calma, agitando ondas de duda que había intentado enterrar profundamente. En los últimos meses habían estado sucediendo cosas extrañas, señales peculiares que una vez pensé que eran meras coincidencias, pero ahora, unidas, comenzaban a pintar un cuadro preocupante. Todo comenzó hace unos 6 meses, en una tarde ajetreada, en la oficina principal de Primefit. Estaba revisando los informes de ingresos cuando sonó mi teléfono. Una voz educada que decía ser de una firma de inversión llamada Geaisan Capital se escuchó en la línea. «Hola, Sinje Stenton. Soy Michael Reed. Hemos oído que está considerando vender una parte de las acciones de Primefit. Estamos muy interesados y nos gustaría discutirlo más a fondo. ¿Cuándo está disponible para reunirse?» Me quedé helado, con el bolígrafo todavía en la mano, mi mente dando vueltas. Vender acciones. Primefit era el trabajo de mi vida. El sueño que construí desde los días de un puñado de clientes en un gimnasio en mal estado en las afueras de la ciudad. Nunca había considerado vender ni siquiera una pequeña fracción. «Sinje Reed, me temo que ha habido un error», respondí, tratando de mantener la voz firme. «No tengo intención de vender acciones». «¿Quién le dijo eso?». Hubo una pausa al otro lado. Luego, la voz del hombre se volvió incómoda. «Oh, recibimos información de una fuente fiable. Quizás lo entendí mal. Disculpe las molestias». Colgó, pero la llamada me dejó con una inquebrantable sensación de inquietud. ¿Quién era esa fuente fiable? ¿Y por qué alguien difundiría rumores de que quería vender mi empresa? Ese no fue el único incidente. Unas semanas después, un hombre de mediana edad con un traje gris se presentó en mi gimnasio principal en el centro de Houston. Se presentó como representante de un fondo de inversión privado y fue directo al grano. «He oído que está buscando vender acciones de Primefit. ¿Cuándo podemos firmar el contrato?». Su pregunta me dejó atónito. Miré al hombre, buscando en sus ojos alguna señal de confusión, pero parecía mortalmente serio, como si hubiera sido informado a fondo. «No estoy vendiendo la empresa», dije, mi voz endureciéndose. «¿Quién le dijo que quería vender?». Se encogió de hombros, mostrando una sonrisa incómoda. «Solo rumores en la industria. Ya sabe lo animado que está el mercado de inversiones en Houston». Se fue, dejándome allí de pie, con la mente en desorden. ¿Quién estaba difundiendo estos rumores y por qué me estaban apuntando a mí? Estas llamadas y visitas siguieron ocurriendo, no con frecuencia, pero lo suficiente como para inquietarme. Empecé a preguntarme si alguien estaba difundiendo deliberadamente información falsa para presionarme. ¿Pero por qué razón? Primefit estaba prosperando con un crecimiento constante de los ingresos y no tenía enemigos obvios en la industria. O al menos eso es lo que pensaba. Luego vino el incidente del banco que hizo las cosas aún más alarmantes. Una mañana, sentado en mi escritorio, abrí mi aplicación bancaria para revisar mi cuenta. No hacía esto a menudo. Mi trabajo me mantenía lo suficientemente ocupado, pero cuando miré, algo andaba mal.
En el extracto había varias transferencias extrañas, $5,000, $7,500, luego $10,000, retirados regularmente cada mes durante los últimos 3 meses. Las cantidades no eran enormes en comparación con mis activos, pero lo que me heló hasta los huesos fue que yo no había realizado esas transacciones. Llamé al banco de inmediato, con el corazón latiendo con fuerza. El empleado al otro lado de la línea, con una voz monótona, explicó: Sinye Stenton, estas transferencias se realizaron bajo un poder notarial que recibimos. Tenemos una copia escaneada de su firma. Todo es legal. Exigí ver el escaneo y cuando llegó el correo electrónico, apenas podía creer lo que veía. La firma en el poder notarial era idéntica a la mía, cada trazo, cada curva, como si me hubiera sentado y lo hubiera firmado yo mismo. Pero sabía con certeza que no lo había hecho. Alguien había falsificado mi firma con una precisión aterradora. ¿Alguien más tiene acceso a mi cuenta?, pregunté con la voz temblorosa. El empleado del banco respondió: No, señor. Solo usted y aquellos legalmente autorizados. Colgué, sintiendo como si una mano invisible se apretara alrededor de mi pecho. Alguien estaba manipulando mi cuenta y eran lo suficientemente inteligentes como para eludir el sistema del banco. ¿Pero quién y por qué? Me devané los sesos, buscando pistas. Entonces pensé en mi padre. No porque lo sospechara de inmediato, sino porque su comportamiento reciente me hizo dudar. En los últimos meses, había traído con frecuencia montones de documentos legales a la mesa del comedor durante mis visitas. Estos son solo formalidades menores para legitimar tus activos, decía, con su voz tranquila pero persuasiva. Fírmalos, Owen. Yo me encargaré de todo. Los montones eran gruesos, llenos de jerga legal enrevesada que no tenía tiempo de leer con atención. A primera vista parecían contratos de poder notarial, pero nunca presté mucha atención. Mi padre siempre enfatizaba: estás abrumado de trabajo. Déjame encargarme de esto para aliviar tu carga. Yo asentía, firmaba y pensaba que era solo su forma de ayudarme. Mi padre, el hombre respetable admirado por todo Houston, nunca podría hacer nada malo, especialmente a su propio hijo, ¿verdad? Pero ahora, mirando hacia atrás, me di cuenta de que algo no encajaba en cómo hablaba de esos documentos. Siempre evitaba mirarme a los ojos cuando me entregaba los papeles y su voz, aunque cálida, tenía una ligera urgencia, como si temiera que hiciera más preguntas. Me dije a mí mismo que probablemente era solo codicia, un deseo de controlar parte de mi riqueza, de sentirse de nuevo el patriarca de la familia. Después de todo, se estaba haciendo mayor y sabía que estaba orgulloso de mi éxito, aunque a veces ese orgullo parecía teñido de envidia. Nunca lo vi como algo peligroso. No de mi padre, el hombre que me enseñó a atarme los zapatos, que estuvo a mi lado en mis días más difíciles. Pero la advertencia del oficial Seth Mayer hoy lo cambió todo. Empecé a unir los fragmentos, las extrañas llamadas, los rumores sobre la venta de acciones, las misteriosas transacciones bancarias y los montones de documentos que mi padre me traía. ¿Estaban todos conectados? ¿Alguien me estaba apuntando deliberadamente? ¿Apuntando a Plainfield? ¿Apuntando a todo lo que había construido con mi sudor? ¿Y si las palabras del oficial eran ciertas, podría la persona más cercana a mí ser mi padre? Sacudí la cabeza tratando de disipar el pensamiento. No podría ser. Mi padre era la única familia que me quedaba. El que estuvo a mi lado cuando mi madre falleció. Pero entonces recordé su mirada evasiva, la forma en que insistía en que firmara documentos que no había leído con atención. Un escalofrío me recorrió la espalda. No quería creerlo, pero no podía evitar preguntarme, ¿había algo que no sabía sobre mi padre? ¿El hombre al que había respetado durante 34 años estaba ocultando un secreto? Me levanté y salí al balcón de mi apartamento, mirando las luces brillantes de Houston. Había construido un imperio de la nada, pero ahora me sentía como un animal atrapado, sin saber dónde acechaba el depredador. Sabía que tenía que actuar para descubrir la verdad, pero también tenía miedo. Miedo de que la verdad destrozara todo en lo que siempre había creído.
La brisa nocturna de Houston sopló, trayendo el calor característico de Texas, pero no hizo nada para calmar la tormenta que se desataba dentro de mí. Me apoyé en la barandilla del balcón, mis manos agarrándola con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Las palabras del oficial Seth Mayer resonaron en mi mente, afiladas como una cuchilla. Cuídate de la persona que crees que te protegerá. ¿Por qué había dicho eso? ¿Y por qué, cuando me miró, sus ojos contenían tanta cautela, como si supiera algo que yo no sabía? Cerré los ojos, tratando de revivir los eventos de esa tarde. El viaje para visitar la tumba de mi madre. El momento en que todo comenzó a desviarse. Como cada año, mi padre y yo fuimos en coche al cementerio donde descansa mi madre. Era un día sombrío, el cielo gris presionando fuertemente sobre mi alma. Llevé un ramo de margaritas blancas, su flor favorita, y me paré en silencio ante su lápida, grabada con su nombre, Margaret Stenton, una madre gentil, una esposa devota. Mi padre estaba a mi lado, en silencio, con las manos en los bolsillos de la chaqueta de su traje. Su rostro tan pensativo como siempre. Pensé que él también la extrañaba. Pero ahora, mirando hacia atrás, me di cuenta de que dijo muy poco. Simplemente se quedó allí, mirando la tumba con la mirada distante, como si su mente estuviera en otro lugar. En el camino de regreso, mi padre estaba al volante y yo en el asiento del copiloto, perdido en mis propios pensamientos. Extrañaba a mi madre, su sonrisa, la forma en que me abrazaba fuerte cada vez que fallaba. Pero entonces, una penetrante sirena de policía interrumpió mi ensoñación. Mi padre se estremeció, sus manos sacudieron ligeramente el volante, haciendo que el SUV se desviara antes de detenerse a un lado de la carretera. Lo miré, notando un fugaz momento de pánico en su rostro, algo raro en un hombre tan sereno como él siempre era. ¿Qué pasa, papá?, pregunté, pero él me hizo un gesto con la mano. Tranquilo, probablemente solo sea una revisión al azar. No te preocupes. Un oficial de policía se acercó, pidiéndole a mi padre que presentara sus documentos. Me senté en silencio, observando a través de la ventana. El oficial examinó la licencia de conducir de mi padre. Su tono era uniforme, pero sus ojos se dirigieron brevemente hacia mí como si me estuviera evaluando. Luego le pidió a mi padre que saliera del vehículo para una inspección adicional. Y otro oficial, con una placa que decía Seth Mayer, se acercó a mi lado. Era joven, quizás unos años mayor que yo, con ojos agudos y un paso decidido. Golpeó suavemente la ventana, indicándome que saliera. Obedecí, sin darle importancia, asumiendo que era solo rutina. Pero cuando me paré frente a él, en medio del ruidoso zumbido de la autopista, Seth Mayer bajó la voz casi susurrando, escucha con atención. Ten siempre cuidado con los peligros que te rodean, especialmente los más cercanos a ti. Cuídate de la persona que crees que te protegerá. Me quedé helado, mi corazón latiendo en mi pecho. ¿Qué quieres decir?, pregunté con la voz entrecortada. Pero él no respondió. Solo me miró una vez más, su mirada cargada de un significado no dicho, y luego se dio la vuelta, dejándome allí de pie, con la mente dando vueltas. Miré a mi padre, que estaba hablando con el otro oficial, con su habitual calma restaurada. Sonrió y le dio una palmada en el hombro al oficial como si fueran viejos amigos. Pero no pude quitarme la inquietud. ¿Qué sabía Seth Mayer sobre mí? ¿Sobre mi padre? ¿Por qué había elegido ese preciso momento para advertirme? Cuando volvimos al coche y continuamos el viaje, no pude hablar. Mi padre tarareaba una vieja canción, actuando como si nada hubiera pasado, pero sentí una distancia invisible creciendo entre nosotros. Quería preguntarle, gritar que necesitaba respuestas, pero no pude. ¿Cómo podría enfrentarme al padre que me crió? Al hombre que siempre había respetado. Sin embargo, las palabras de Seth Mayer habían plantado una semilla de duda en mi corazón, y estaba creciendo minuto a minuto. Ahora, de pie en el balcón, sentía que me tambaleaba al borde de la verdad y el engaño. Las extrañas señales de los últimos meses, las llamadas de los bancos, los rumores sobre mi intención de vender acciones. Las misteriosas transacciones en mi cuenta y los montones de documentos que mi padre me traía se sentían como piezas de un rompecabezas que no estaba listo para enfrentar. Pero la advertencia de Seth Mayer fue la gota que colmó el vaso. Ya no podía fingir que todo estaba bien. Necesitaba saber la verdad por muy dolorosa que fuera.
Volví adentro, tomé mi teléfono y abrí mis contactos. Busqué a Kane Caldwell, un viejo amigo de la universidad que ahora era abogado en un pequeño pero respetable bufete en Houston. Kane no solo era inteligente, era honesto, una cualidad rara en un mundo lleno de cálculos. Le envié un breve mensaje de texto. Kane, necesito verte. ¿Es serio? ¿Mañana por la mañana? En el trabajo. El mensaje se envió y me hundí en el sofá, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. No sabía qué descubriría al empezar a investigar estas sospechas. Quizás Seth Mayer estaba equivocado. Quizás todo era solo una serie de coincidencias. Pero en el fondo, sabía que no podía ignorarlo. Si alguien estaba tratando de manipularme, de quitarme lo que había construido con mi propio sudor, tenía que encontrarlo. Y si esa persona era mi padre. No me atreví a terminar el pensamiento, pero sabía que no tenía otra opción. Miré por la ventana, las luces de Houston seguían parpadeando como si me desafiaran a actuar. Respiré hondo tratando de calmarme. Mañana comenzaría. Descubriría la verdad sin importar a dónde me llevara. Pero en ese momento solo sentí una profunda soledad, como si estuviera solo en medio de una tormenta, sin saber si tenía la fuerza para soportarla. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas de cristal del apartamento, pero no hizo nada para aliviar la pesadez en mi pecho. Me senté en la mesa del comedor con una taza de café frío delante y le envié otro mensaje a Kane Caldwell. Nos vemos esta mañana, las 9 a.m., en el café de Main Street. Kane respondió al instante. Allí estaré. Sabía que podía confiar en él. Nos conocíamos desde la universidad cuando yo era un chico joven con grandes sueños y bolsillos vacíos, y Kane era un ambicioso estudiante de Derecho, siempre dispuesto a debatir sobre cualquier cosa. Ahora, era un abogado independiente, no trabajaba para grandes corporaciones, pero su reputación se basaba en la honestidad y la dedicación, exactamente lo que necesitaba en este momento. Cuando llegué al café, Kane ya estaba allí con una taza de espresso delante, sus gafas de montura de alambre ligeramente torcidas. Levantó la vista, mostrando una sonrisa familiar, pero su expresión cambió rápidamente a preocupación cuando vio mi cara. «Parece que acabas de correr un maratón por el infierno, Owen», dijo, medio en broma, medio en serio. Me senté y fui directo al grano. «Necesito tu ayuda. Algo extraño está pasando. Creo que alguien está tratando de manipular mis activos». Y dudé, mi voz flaqueando. «No estoy seguro, pero podría involucrar a mi padre». Kane levantó una ceja pero no interrumpió. Le conté todo, las llamadas de los bancos, los rumores sobre la venta de acciones de Primefit, las extrañas transacciones en mi cuenta y la advertencia del oficial Seth Mayer. Cuando mencioné los montones de documentos que mi padre me hizo firmar, Kane frunció el ceño, tamborileando ligeramente con los dedos sobre la mesa. «Necesitas a alguien que investigue esto, Owen. No solo un abogado. Necesitas un investigador privado. Alguien bueno, discreto y que no tenga miedo de ensuciarse las manos». Sacó su teléfono, tecleó rápidamente y me entregó una tarjeta de visita. «Este es Jack Renzi, ex agente del FBI, ahora investigador privado. Si alguien puede descubrir la verdad, es Jack». Llamé a Jack esa tarde. Él, un hombre de unos 40 años con voz ronca, complexión delgada y ojos afilados como cuchillos, aceptó reunirse conmigo en un pequeño bar en las afueras de Houston. Mientras le contaba mi historia, Jack se sentó en silencio, escuchando, tomando notas ocasionalmente en un cuaderno de cuero gastado. «Necesitaré acceso a tus cuentas bancarias y a esos documentos que tu padre te hizo firmar», dijo, su voz firme pero autoritaria. «Si alguien está jugando sucio, lo encontraré. Pero tienes que prepararte. La verdad no siempre es agradable». Durante las 2 semanas siguientes, viví en una neblina, medio despierto, medio soñando. Cada día, esperaba noticias de Jack mientras intentaba mantener las cosas en marcha en Primefit. Pero cada vez que sonaba mi teléfono, mi corazón se aceleraba, sin saber si era la llamada que lo cambiaría todo. Entonces, una noche, Jack me convocó a su oficina, una habitación pequeña y desordenada que apestaba a humo de cigarrillo y café rancio. Colocó una pila de documentos sobre el escritorio. Su expresión grave. «Siéntate, Owen».
Hay algunas cosas que necesitas saber. Los hallazgos iniciales de Jack me provocaron un escalofrío. Descubrió que una parte de mis activos había sido transferida silenciosamente a través de complejas transacciones disfrazadas de inversiones en empresas oscuras. El dinero de mi cuenta personal, esos retiros de 5,000 a 10,000 dólares que había anotado, no habían desaparecido al azar. Fueron canalizados sistemáticamente a una cuenta perteneciente a una empresa llamada Silver Oak Holdings. La frente de Jack se arrugó mientras señalaba el nombre de la empresa. Investigué más a fondo. Silver Oak es una empresa fantasma creada para ocultar flujos de dinero. Y adivina quién está vinculado a ella. Negué con la cabeza, aunque un sentimiento de hundimiento ya se estaba formando en mi interior. Jack continuó con voz baja. El nombre de tu padre, Douglas Stenton, aparece en los documentos de registro de la empresa. Sentí que la sangre de mis venas se convertía en hielo. Mi padre. Murmuré, mi voz apenas audible. Jack asintió, deslizándome una pila de papeles. Eso no es todo. Encontré algo aún más preocupante. Un informe médico presentado ante el tribunal hace unos meses afirma que estás mostrando signos de inestabilidad mental. Este documento se utilizó para solicitar al tribunal que considerara nombrar un tutor legal para tus activos. Y adivina quién figura como tutor. Douglas. De nuevo. Apreté los puños, mis uñas clavándose en mis palmas. Un informe médico falso. Inestabilidad mental. Era un emprendedor de 34 años que dirigía una cadena de gimnasios valorada en decenas de millones sin antecedentes de problemas mentales. Sin embargo, alguien, y todas las señales apuntaban ahora a mi padre, había fabricado una historia para despojarme del control de mis activos. Miré a Jack luchando por mantener la voz firme. ¿Algo más? Jack pasó a otra página en los documentos. Los formularios de poder notarial con tu firma. Hice analizar algunos de ellos. Las firmas están falsificadas. Muy sofisticadas, pero un perito calígrafo confirmó que no son tuyas. Hizo una pausa, mirándome a los ojos. Owen, alguien está tratando de manipularte y todas las señales apuntan a tu padre. Me quedé sentado, sintiendo que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Mi padre, el hombre que me enseñó a lanzar una pelota de baloncesto, que estuvo a mi lado en el funeral de mi madre. ¿Podría estar él detrás de todo esto? No quería creerlo. Todo eran todavía solo piezas, lo que Jack llamaba pruebas circunstanciales. No había pruebas directas que implicaran a mi padre, ninguna carta o grabación que lo mostrara claramente como el culpable. Pero las piezas encajaban demasiado perfectamente, demasiado ordenadamente para ser una mera coincidencia. Decidí investigar más a fondo por mi cuenta. Solicité al banco que me enviara extractos detallados de todas las transacciones del último año. Cuando llegaron, pasé una noche entera revisando cada línea, cada número. Y allí estaba, fondos de mi cuenta transferidos a Silver Oak Holdings, la empresa que Jack dijo que estaba vinculada a mi padre. Llamé de nuevo al banco pidiendo más detalles sobre los documentos de poder notarial. Me enviaron escaneos y esta vez los examiné de cerca. La firma era inquietantemente idéntica a la mía, pero al inspeccionarla más de cerca, noté un pequeño detalle, un ligero temblor en el trazo final, algo que mi firma real nunca tenía. Envié los escaneos a otro perito calígrafo y el resultado lo confirmó, falsificado. Me senté en silencio en mi apartamento, las luces de Houston seguían brillando fuera, pero ya no me inspiraban. Se sentían como ojos observándome, esperando mi próximo movimiento. Pensé en mi padre, su mirada evasiva, la forma en que siempre insistía en que le dejara manejar todo. Pensé en mi madre, sus últimos días, y me pregunté si había algo que me había perdido. Algo que pudiera explicar todo esto. Pero sobre todo, pensé en la advertencia de Seth Mayer. ¿Qué sabía él? ¿Y por qué me había elegido a mí para advertirme? Sabía que no podía detenerme. Por muy dolorosa que fuera la verdad, tenía que llegar hasta el final. Llamé a Jack de nuevo, mi voz más firme que nunca. ¿Sigue cavando, Jack? Necesito pruebas sólidas. Si mi padre está realmente detrás de esto, quiero saberlo todo. Jack asintió por teléfono, su tono tranquilo. Lo encontraré, Owen, pero prepárate. Lo que descubramos a continuación podría no ser solo sobre dinero.
Colgué, sintiendo que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. No sabía lo que me esperaba, pero una cosa era cierta: no dejaría que nadie, ni siquiera mi padre, me quitara lo que había construido. Y si él realmente estaba detrás de todo, lo enfrentaría aunque me rompiera el corazón. En los días que siguieron, viví como si estuviera atrapado entre dos mundos. Uno donde era Owen Stenton, el emprendedor seguro de sí mismo detrás del imperio PrimeFit, y otro donde era un hijo que dudaba del padre que había venerado durante 34 años. Cada mañana me despertaba esperando que todo fuera solo una pesadilla. Pero cada noche, cuando Jack Renzi llamaba, las piezas de la verdad se volvían más nítidas, más claras y más dolorosas. Jack organizó una reunión en su oficina una tarde, mientras el cielo de Houston ardía en tonos naranjas. La habitación estaba tan desordenada como antes, llena de archivos y con un fuerte olor a café rancio. Pero esta vez Jack no se sentó. Se quedó de pie, con las manos apoyadas en el escritorio, su expresión cargada con lo que parecía un secreto terrible. «Owen», dijo, su voz tan baja que me provocó un escalofrío, «he investigado los registros de tu padre en el Tribunal de Sucesiones. Y lo que encontré no es fácil de decir». Deslizó una gruesa pila de documentos hacia mí, páginas llenas de texto y sellos legales. «Douglas Stenton no es solo el empleado modelo del Tribunal de Sucesiones», comenzó Jack, su voz firme pero gélida. «Es un estafador sistemático. Durante más de 2 décadas ha explotado su posición en el Tribunal de Sucesiones para falsificar testamentos y desviar activos de los fallecidos. Personas sin nadie que los proteja, sin familia que haga preguntas. Hay al menos 3 casos documentados, pero apostaría a que hay más». Mis manos temblaban mientras hojeaba las páginas. Testamentos falsificados, firmas perfectamente imitadas, decenas de miles de dólares en activos canalizados a herederos inexistentes. Un nombre seguía apareciendo en los registros: Douglas Stenton, el tutor legal, el albacea. Pero lo que me paró el corazón en seco fue un caso específico que Jack señaló. «Esta mujer, Helen Carter», dijo, señalando una página, «falleció en 2008, dejando una herencia de $200,000. El testamento fue alterado, y toda la suma fue transferida a una empresa fantasma a nombre de Douglas. Su familia no tenía ni idea, y cuando se enteraron, ya era demasiado tarde. Su hijo se quitó la vida después de perderlo todo». Levanté la vista, con la garganta apretada. «¿Se quitó la vida?», susurré, sintiendo como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. Jack asintió, su mirada inquebrantable. «Sí, y no es el único caso. Douglas se dirigía a personas vulnerables, ancianos, sin familia, aquellos a los que nadie prestaba atención. Cubrió sus huellas de manera experta, explotando lagunas legales, y su papeleo siempre parecía legítimo en la superficie. Por eso nunca lo han atrapado». Me hundí en la silla, con la mente dando vueltas. El padre que había admirado, el hombre al que todo Houston llamaba Sinje Stenton, era un estafador de sangre fría. Lo recordé de pie frente al espejo, ajustándose la corbata, mostrando su sonrisa tranquila antes de ir a trabajar. Recordé la forma en que me daba palmaditas en el hombro, diciendo que yo era su orgullo y alegría. ¿Era todo una actuación? ¿Una máscara perfecta que ocultaba su verdadero yo? Jack no había terminado. Sacó otro documento, esta vez un informe interno de una agencia de investigación financiera. «Douglas ha estado en el radar del FBI durante años», dijo. «Están investigando en silencio, pero es demasiado cuidadoso, no deja pruebas directas. Sin embargo», Owen hizo una pausa, mirándome a los ojos, «lo que te está pasando a ti, las extrañas transacciones, el poder notarial falsificado, el informe médico falso, todo coincide con su patrón. Podría ser su próximo objetivo». Las palabras de Jack fueron el golpe final, cortando el último hilo de confianza al que me había estado aferrando. Pensé en el dinero que desaparecía de mi cuenta, la empresa fantasma Silver Oak Holdings, el informe médico fabricado que afirmaba que era mentalmente inestable. Todo era parte de un esquema más grande. Y el hombre detrás de todo era mi padre. Me sentí sofocado, como si el aire en la estrecha oficina de Jack estuviera siendo succionado. «¿Por qué?», pregunté con la voz ronca. «¿Por qué me haría esto a mí? Soy su hijo.
Jack se encogió de hombros, pero sus ojos estaban llenos de empatía. Algunas personas están cegadas por el dinero, Owen. Quizás te vio como el objetivo más fácil. Alguien que nunca sospecharía de él. Pero te ayudaré a encontrar la verdad. La pregunta es, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? No respondí de inmediato. En cambio, le pedí a Jack que organizara reuniones con personas que pudieran arrojar luz sobre esto. Organizó una visita con la familia de una víctima pasada, los Toms, que habían perdido una herencia significativa debido a un testamento falsificado manejado por mi padre. Cuando entré en su modesta casa en las afueras de Houston, conocí a Ellen Thompson, una mujer de unos 60 años, con los ojos rojos mientras contaba su historia. Tu padre nos destruyó, dijo con la voz temblorosa. Mi madre dejó dinero para que mis hijos y yo pudiéramos tener una vida mejor, pero él se lo llevó todo. No teníamos pruebas. Nadie nos creyó. Era demasiado listo. Me senté allí escuchando, sintiendo como si mi corazón estuviera siendo aplastado. Me disculpé, sabiendo que mis palabras nunca podrían compensar su pérdida. A continuación, Jack me llevó a conocer a Henry Walsh, un notario jubilado que había trabajado con mi padre. Viviendo con remordimiento, Walsh admitió haber certificado documentos para Douglas sin verificaciones exhaustivas, confiando en su reputación. No sabía lo que estaba haciendo, dijo Walsh, su voz cargada de remordimiento. Pero cuando me di cuenta, tuve demasiado miedo de hablar. Si me necesitas como testigo, lo haré. Se lo debo a la gente a la que hizo daño. Regresé a mi apartamento tarde esa noche, mi mente inundada de piezas que ya no podía negar. Mi padre había orquestado un plan perfecto usando un informe médico falso para que el tribunal me despojara del control de mis activos, transfiriendo acciones de PrimeFit a través de la empresa fantasma Silver Oak, incluso influenciando a algunos miembros de mi junta directiva. Personas que había notado actuando de manera extraña últimamente, evitando discusiones sobre el futuro de la empresa. Todo era parte de un juego que había jugado muchas veces antes. Pero esta vez, el objetivo era su propio hijo. Me paré frente al espejo del baño, mirando mi reflejo. Vi los ojos de mi madre, gentiles y llenos de amor, pero también un rastro de mi padre, su determinación, su resolución. Pero yo no era él. No dejaría que me quitara lo que era mío. No dejaría que me convirtiera en otra víctima de su larga lista. Esto ya no era solo una sospecha. Era una amenaza real justo frente a mí. No podía esperar a que las autoridades actuaran. Habían estado vigilando a mi padre durante años sin atraparlo. Si quería proteger PrimeFit, el legado de mi madre, y a mí mismo, tenía que enfrentarlo yo mismo. Cogí el teléfono y llamé a Jack. Prepara todo, dije, mi voz dura como el acero. Quiero terminar con esto y lo haré a mi manera. Sabía que me esperaba una batalla, no solo con mi padre, sino con mi propio corazón. Pero estaba listo. Por muy dolorosa que fuera la verdad, la enfrentaría, y no dejaría que nadie, ni siquiera mi padre, destruyera lo que había construido. En los días siguientes a mi llamada con Jack, viví en un estado extraño, medio decidido, medio destrozado. Cada noche, me sentaba en mi apartamento con las luces parpadeantes de Houston fuera, como ojos observando cada uno de mis movimientos. Planifiqué meticulosamente, paso a paso, tal como había construido PrimeFit de la nada. Pero esta vez, no se trataba de crear. Se trataba de desmantelar la máscara perfecta que mi padre había llevado durante años. La oportunidad llegó cuando mi padre llamó para invitarme a su ceremonia de jubilación, un evento lujoso en un centro de convenciones en el centro de Houston. Douglas Tentan iba a ser homenajeado como un ciudadano ejemplar, un dedicado empleado de sucesiones, un padre respetable. Miré la invitación, la foto de él sonriendo cálidamente y sentí que se me revolvía el estómago. Este sería su último escenario y yo sería quien bajara el telón. Trabajé con Jack para reunir todas las pruebas necesarias. En mi maletín de cuero llevaba documentos que había revisado docenas de veces, extractos bancarios que mostraban fondos canalizados a Silver Oak Holdings, la empresa fantasma de mi padre, análisis de expertos que confirmaban los documentos falsificados de poder notarial con mi firma, un testamento original de una víctima pasada,
obtenido por Jack de los archivos, que contrastaba claramente con la versión falsa que mi padre usó para robar activos, y declaraciones juradas de Ellen Thompson y Henry Walsh, el notario arrepentido dispuesto a testificar. Mantuve estos documentos cerca como un talismán, un recordatorio de que no podía flaquear por mucho que me doliera el corazón. Llegó el día de la ceremonia de jubilación, una noche bañada en luces y risas. El salón estaba elegantemente decorado, adornado con pancartas que elogiaban la carrera de mi padre, Douglas Tentan, ejemplo de Houston. Antiguos colegas, funcionarios locals y conocidos de la comunidad se reunieron, levantando sus copas para brindar por el hombre que creían que era un parangón de integridad. Me quedé en un rincón de la sala, con una copa de vino en la mano, mis ojos fijos en mi padre. Llevaba un traje gris, su pelo entrecano peinado pulcramente, su sonrisa tan tranquila como siempre. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron y corrió a abrazarme, riendo como si no nos hubiéramos visto en años. Pero ahora ya no lo veía con la admiración de mi juventud. No era el padre ejemplar y devoto que una vez conocí. La fiesta bullía de energía. A mitad del evento, mi padre subió al escenario para hablar, su cálida voz resonando mientras relataba sus años de servicio en el Tribunal de Sucesiones y su orgullo al verme crecer. Una ira latente creció dentro de mí. Cada palabra que pronunciaba era un cuchillo, no porque fuera mentira, sino porque estaba tan perfecta y convincentemente elaborada. A lo largo de mi carrera, dijo, su mirada recorriendo a la multitud, siempre he creído que la familia es la base. Mi hijo, Owen, es una prueba de ello. Construyó Primefit de la nada y no podría estar más orgulloso. La multitud aplaudió, algunos se giraron para sonreírme. Asentí, pero por dentro quería gritar. ¿Orgulloso? Si estaba orgulloso, ¿por qué había intentado quitármelo todo? Esperé hasta que terminó su discurso, mientras los aplausos aún resonaban. Entonces subí al escenario, agarrando el micrófono, mi voz tranquila pero resuelta. Siento interrumpir, dije, mirando a los ojos a mi padre. Pero hay otra historia sobre Douglas Tentan que todo el mundo necesita saber. El salón se quedó en silencio, todos los ojos puestos en mí. Mi padre frunció el ceño, su sonrisa vacilando, aunque mantuvo su compostura. «Owen, ¿qué estás haciendo?», preguntó, su voz baja pero cortante. No respondí. En cambio, le hice una señal al técnico para que proyectara los extractos bancarios que Jack había preparado en la gran pantalla. Estas son transacciones de mi cuenta personal, dije, mi voz resonando por todo el salón. Decenas de miles de dólares transferidos regularmente a una empresa llamada Silver Oak Holdings. ¿Quién está detrás de esta empresa? Douglas Tentan. La multitud comenzó a murmurar, algunos mirando a mi padre con miradas inquisitivas. Él se mantuvo erguido, con las manos en los bolsillos, su voz todavía tranquila. Owen, estás equivocado. Esto es solo un malentendido. Lo explicaré más tarde. Pero no me detuve. Continué, mostrando el análisis caligráfico. Estos son documentos de poder notarial que supuestamente firmé, autorizando la transferencia de mis activos, pero los expertos han confirmado que las firmas están falsificadas. Los murmullos se hicieron más fuertes, como una ola que comienza a crecer. Mostré el testamento original de Helen Carter, yuxtapuesto con la versión falsificada que mi padre había usado. Esta es la prueba de que falsificó testamentos, robando activos de aquellos que ya no podían defenderse. El salón estalló en susurros y miradas de asombro. Por primera vez, la compostura de mi padre se resquebrajó. Se acercó a mí, su voz baja pero amenazante. Owen, detén esto ahora. Estás destruyendo la reputación de nuestra familia. ¿Qué crees que estás haciendo? Lo miré a los ojos, buscando un rastro de remordimiento, una pizca del hombre que una vez amé, pero todo lo que vi fue ira y pánico. Estoy haciendo lo que tú nunca hiciste, papá, respondí, mi voz fría. Estoy diciendo la verdad. Intentó recuperar el control, volviéndose hacia la multitud, su voz temblorosa, pero todavía interpretando a la víctima. Esto es una campaña de difamación. He dedicado mi vida a Houston y ahora mi hijo, por malentendidos, está tratando de arruinarme. Algunas personas asintieron como si estuvieran dispuestas a creerle. En ese momento, las puertas del salón se abrieron de golpe, las bisagras crujiendo como si rasgaran la tensa atmósfera.
Un grupo de hombres con trajes negros y placas del FBI entró. A la cabeza iba Seth Mayer, el oficial que me había advertido en la carretera. Se dirigió al escenario, su voz gélida. Douglas Stenton, tenemos una orden de arresto en su contra por cargos de falsificación, fraude financiero y apropiación indebida de activos. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en un tribunal de justicia. Miré a mi padre, mi corazón latiendo con fuerza. Su rostro, ya torcido por la ira, se puso pálido cuando el equipo del FBI se acercó. Retrocedió con los ojos muy abiertos como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. «Están cometiendo un error», gritó, su voz quebrándose, ya sin mantener su calma habitual. «Soy Douglas Stenton. No he hecho nada malo». Pero mientras dos agentes le agarraban los brazos, el agudo clic de las esposas cortó el aire como una cuchilla. Luchó, volviéndose hacia mí, sus ojos ardiendo con una mezcla de desesperación y odio. «Owen, le has hecho esto a tu propio padre. ¿Te arrepentirás de esto, traidor?» Sus palabras se clavaron en mi pecho como un cuchillo, pero me quedé allí inmóvil, observando cómo lo sacaban del salón. La multitud estaba atónita, algunos se tapaban la boca, otros se daban la vuelta, incapaces de presenciar la caída en desgracia del Singe. Stenton, el símbolo de la integridad. Seth Mayer se detuvo a mi lado, poniendo una mano en mi hombro, su voz baja pero firme. «Hiciste lo correcto, Owen. Lo hemos estado siguiendo durante años, pero nos diste las pruebas que necesitábamos». Asentí con la garganta demasiado apretada para hablar. Por dentro, sentía una extraña mezcla de emociones, alivio porque la verdad había salido a la luz, pero también un dolor agudo, como si mi corazón hubiera sido destrozado al ver cómo se llevaban al padre que una vez amé con su verdadero rostro revelado ante todos. El tintineo de las esposas de mi padre resonó en mi mente mientras salía del centro de convenciones, las luces intermitentes de las cámaras de los reporteros quemándome. La noticia del arresto de Douglas Stenton se extendió como la pólvora. A la mañana siguiente, los principales periódicos de Houston estaban llenos de titulares. «Veterano empleado de sucesiones arrestado por fraude financiero», gritaba el audaz titular de la primera plana del Houston Chronicle. Las estaciones de televisión locals repetían la escena de mi padre siendo escoltado, su rostro contorsionado, sus ojos desorbitados de pánico. No quedaba rastro del venerado Singe Stenton. Me senté en mi apartamento, mirando la pantalla del televisor, sintiendo como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona, no la mía. Mientras tanto, el FBI actuó rápidamente. Mi padre fue llevado al centro de detención federal en Houston, donde se enfrentó a interrogatorios implacables para descubrir el alcance total de sus esquemas fraudulentos. Sus cuentas bancarias fueron congeladas, desde las personales hasta las vinculadas a empresas fantasma como Silver Oak Holdings. Su oficina en el Tribunal de Sucesiones fue registrada, se incautaron documentos y ordenadores. Imaginé a los agentes del FBI revisando montones de archivos, cada sello del que mi padre una vez se enorgulleció, sirviendo ahora como prueba en su contra. Las propiedades a su nombre, una casa de vacaciones en Galveston, un apartamento en Dallas también fueron congeladas a la espera de la investigación. Cada detalle informado en la prensa se sentía como otro cuchillo retorciéndose en mi corazón. El FBI comenzó a citar a las víctimas pasadas de mi padre. Ellen Thompson, que había compartido el dolor de su familia conmigo, fue una de las primeras en aceptar testificar. Pero había otros rostros que nunca había conocido, personas demasiado asustadas o impotentes para hablar antes. Un anciano que perdió su único hogar, una madre soltera a la que le robaron una herencia destinada a mantener a sus hijos. Emergieron, trayendo historias desgarradoras de la devastación que mi padre había causado. Cada testimonio era otra pieza en el oscuro rompecabezas de su verdadero carácter. Mientras tanto, trabajé con Kane Caldwell para recuperar el control de Brainfit y mis activos. Los documentos falsificados de poder notarial fueron anulados y las transacciones ilícitas revertidas. Sentado en la oficina del abogado, firmando papeles para restaurar la propiedad de las acciones de mi empresa, sentí como si estuviera reclamando pedazos de mi alma. Pero, aunque Brainfit estaba de nuevo en mis manos,
No había alegría en la victoria. En cambio, había un vacío frío donde antes existían los lazos familiares. Entonces, una tarde, mientras estaba en la oficina de Jack Renzi, Seth Mayer apareció con una nueva pila de documentos. Se sentó, su expresión pesada, y deslizó los papeles hacia mí. Owen, necesitas leer esto, pero prepárate. Cogí los documentos, mis manos temblando, sin saber que podría ser peor de lo que ya sabía. Pero al pasar a la primera página, el mundo pareció colapsar de nuevo. Entre la lista de víctimas de mi padre había un nombre que nunca esperé ver, Margaret Stenton, mi madre. Miré a Seth, mi voz quebrándose. No, no puede ser. Mi madre. Seth asintió, sus ojos llenos de empatía. Antes de que tu madre falleciera, redactó un testamento, dejándote un fondo fiduciario y algunas acciones. Douglas falsificó documentos y lo desvió todo para sí mismo. No lo sabías porque lo encubrió perfectamente. Me sentí sofocado, como si el aire de la habitación hubiera sido succionado. Durante los últimos 5 años pensé que mi madre solo me había dejado recuerdos, cartas escritas a mano y su sonrisa gentil. No tenía idea de que había intentado asegurar mi futuro solo para que mi padre, el hombre que amaba y en quien confiaba, lo robara todo. El dolor era como una cuchilla afilada. No solo por la traición de mi padre, sino porque mi madre, la mujer que más amaba, también fue su víctima. Me senté allí con la cabeza entre las manos tratando de no gritar. Jack puso una mano en mi hombro, su voz baja. Sé que duele, Owen, pero hiciste lo correcto al exponerlo, no solo por ti, sino por todos los demás, incluida tu madre. Meses después, el juicio de Douglas Stenton tuvo lugar en el Tribunal Federal de Houston, atrayendo la atención nacional. Mi padre se enfrentaba a una letanía de cargos: fraude electrónico, fraude postal, falsificación, robo de identidad y conspiración para cometer fraude. La sala del tribunal estaba abarrotada de reporteros, abogados y personas que una vez lo conocieron como el héroe de Houston. Me senté en la primera fila, con el corazón apesadumbrado, observándolo de pie en el estrado de los acusados. Todavía llevaba traje, su pelo peinado pulcramente, pero sus ojos ya no mostraban su confianza habitual. En cambio, había agotamiento y un atisbo de algo parecido al arrepentimiento, o quizás solo desesperación por estar acorralado. La fiscalía presentó su caso implacablemente. Proyectaron extractos bancarios, documentos falsificados de poder notarial, testamentos alterados y testimonios de víctimas en la pantalla. Ellen Thompson se levantó, su voz temblorosa pero resuelta, relatando cómo mi padre había robado el futuro de su familia. Henry Walsh, el notario, admitió su papel y señaló a mi padre como el autor intelectual. Luego fue mi turno. Subí al estrado de los testigos, con los ojos de mi padre fijos en mí, una mezcla de súplica y odio. Relaté todo: las transacciones sospechosas, el informe médico falso y la devastadora verdad sobre mi madre. Cada palabra se sentía como un cuchillo apuñalándolo no solo a él, sino también a mí mismo. A través de su abogado, mi padre intentó negociar un acuerdo de culpabilidad, admitiendo cargos menores a cambio de una sentencia más leve. La fiscalía se negó, enfatizando que la escala de sus crímenes no merecía clemencia. Él se levantó, su voz débil pero calculada. Solo quería proteger a mi familia. Mi hijo Owen malinterpretó mis intenciones. Lo miré y por primera vez no sentí dolor. Solo vi a un hombre que lo había perdido todo por la codicia, ahora aferrándose al último jirón de su dignidad. El juicio se prolongó durante semanas, cada día abriendo una nueva herida en mi corazón. Pero cuando el jurado lo declaró culpable de todos los cargos, sentí un extraño alivio. No alegría, sino una sensación de libertad. Libertad de la máscara con la que había vivido durante 34 años. Mientras se llevaban a mi padre, no volvió a mirarme. Quizás sabía que no quedaba nada que salvar entre nosotros. La sala del tribunal se vació gradualmente, los murmullos de la multitud desvaneciéndose. Me quedé solo, todavía agarrando los documentos que el FBI me había devuelto. Eran la prueba de lo que había perdido. No solo activos, sino mi fe en la familia. Sin embargo, también sabía que tenía que seguir adelante, llevando este dolor para construir un nuevo futuro, uno en el que mi madre, en algún lugar, pudiera estar sonriendo.
En las semanas posteriores al juicio, trabajé incansablemente con Kane Caldwell para restaurar completamente el control sobre PrimeFit. Los documentos falsificados de poder notarial fueron anulados. Las acciones de la empresa me fueron devueltas y la herencia que mi madre había dejado, un fondo fiduciario y acciones robadas por mi padre, finalmente regresó a su lugar legítimo. Cada firma que puse en esos documentos fue un paso para reclamar lo que era mío, pero también un nuevo corte en mi corazón. Me senté en mi oficina, contemplando el horizonte de Houston, donde los imponentes edificios brillaban bajo el sol de Texas. PrimeFit seguía siendo mi imperio, más fuerte que nunca. Pero esta victoria no trajo alegría. En cambio, había un vacío frío, donde las sombras de mi padre y mi madre, donde la familia una vez estuvieron. Cada noche, me acostaba en la cama, mirando al techo, tratando de evocar la imagen de mi madre. Su sonrisa gentil, su cálida voz contándome cuentos antes de dormir. Pero ahora, solo podía verla en dolorosos fragmentos de memoria. Ella había intentado protegerme, dejándome un pedazo de su futuro, solo para que mi padre, el hombre que amaba y en quien confiaba, nos traicionara a ambos. Me preguntaba qué diría si todavía estuviera aquí. Lo perdonaría, como siempre hacía durante sus arrebatos. O se pondría de mi lado, tomaría mi mano y me diría que había hecho lo correcto. Ese dolor me impulsó a actuar. No podía borrar lo que mi padre había hecho, pero podía hacer algo para enmendarlo, aunque solo fuera parcialmente. Establecí un fondo a nombre de mi madre, el Fondo Margaret Stenton, para apoyar a las víctimas de fraude financiero, personas como Ellen Thompson, como la familia de Helen Carter, que lo habían perdido todo por la codicia de otra persona. Asigné una parte de las ganancias de PrimeFit a él. Organicé eventos para recaudar fondos y me asocié con organizaciones sin fines de lucro para asegurar que aquellos que habían sido heridos tuvieran la oportunidad de reconstruir sus vidas. Cada vez que me reunía con una víctima y escuchaba su historia, sentía como si estuviera expiando indirectamente los crímenes de mi padre. Pero en el fondo, sabía que nada podría borrar la mancha que había dejado. Una tarde, mientras trabajaba en mi oficina, Khan entró con una taza de café y una sonrisa cansada. ¿Estás bien, Owen?, preguntó, sentándose frente a mí. Me encogí de hombros sin querer responder. ¿Cómo podría estar bien cuando el padre que una vez veneré estaba tras las rejas y la madre que amo resultó ser una de sus víctimas? Kane puso una mano en mi hombro, su voz baja. Hiciste lo que la mayoría de la gente no se atrevería. Enfrentaste la verdad sin importar cuán dolorosa fuera. Eso es fuerza, Owen. ¿Fuerza? Repetí la palabra en mi mente, pero sonaba hueca. No me sentía fuerte. Me sentía agotado, como un soldado que sobrevive a una batalla, con cicatrices que nunca sanarán. Pero Kane tenía razón en una cosa: había enfrentado la verdad. Y esa verdad me enseñó una dura lección. La sangre no garantiza la lealtad. La verdadera familia no se trata de sangre compartida. Se trata de aquellos que no te traicionan. Gente como Kane, como Jack, como los empleados de PrimeFit que me apoyaron cuando todo se derrumbó. Ellos eran mi nueva familia y los protegería de la manera en que desearía que mi madre hubiera sido protegida. Recibí noticias sobre mi padre de parte de Seth Mayer. Todavía estaba en el centro de detención federal esperando su sentencia final. Seth dijo que seguía intentando negociar, contactando abogados para conseguir un acuerdo de culpabilidad con la esperanza de una sentencia más leve. Una parte de mí no se sorprendió. Mi padre siempre fue astuto, siempre supo cómo escabullirse. No sabía si lo lograría, pero sabía una cosa: ya no le tenía miedo. Ya sea que lograra reducir su sentencia o encontrara una manera de volver, yo era lo suficientemente fuerte para enfrentarlo. Ya no era el niño que lo veía como un héroe. Era Owen Stenton, el hombre que construyó PrimeFit de la nada, que sobrevivió a la mayor traición de su vida. Me levanté y caminé hacia el balcón, mirando Houston, hundiéndose en el atardecer. Las luces de la ciudad parpadearon, ya no como ojos desafiándome, sino como pequeñas llamas recordándome que todavía tenía un futuro que construir. Pensé en mi madre, en lo que ella quería que yo fuera.
un hombre fuerte, pero que también supiera amar y perdonar. No estaba listo para perdonar a mi padre, y quizás nunca lo estaría, pero podía perdonarme a mí mismo por confiar en él demasiado tiempo, por no ver la verdad antes. Respiré hondo, sintiendo el aire fresco de la tarde de Texas. El camino por delante no sería fácil. Las heridas en mi corazón todavía sangraban, y la sombra de mi padre siempre sería parte de mí. Pero sabía que seguiría adelante, no porque fuera fuerte, sino porque tenía que hacerlo, por mi madre, por las víctimas de mi padre y por mí mismo. Miré la ciudad y me susurré, la sangre no lo es todo. La familia son aquellos que no te traicionan. Con ese pensamiento, me di la vuelta, listo para enfrentar lo que viniera. Siento una profunda gratitud por su compañía en esta travesía. Si se han sentido identificados con mi relato, les extiendo una cálida invitación a formar parte de esta comunidad suscribiéndose. Continúen siempre en la búsqueda de su propia luz. Nuestro reencuentro será muy pronto.